Dile al que está a tu lado, no me distraigas a la hora de la palabra. Dile, porque no te voy a hacer caso si me distraes, dile. Bueno, esta mañana ya realmente tengo varias semanas dándole vueltas a esta palabra y he titulado Hágase tu voluntad. Di conmigo, hágase tu voluntad. Yo no sé si realmente te has preguntado qué significa realmente soltar y descansar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo no sé tú, pero yo creo que habemos varios que venimos de la iglesia tradicional, donde aún nos han enseñado a aprendernos de memoria el Padre Nuestro. ¿Sí? Y muchas veces lo recitamos o ya lo decimos como por inercia. ¿Sí? Y tú, amén. ¿A alguien le ha pasado o soy la única? ¿Alguien se identifica conmigo? Y yo quiero empezar a leer precisamente esta porción de la Escritura en donde viene esto que conocemos como el Padre Nuestro. Yo sé que muchas veces he predicado de esto, pero quiero darle hoy este enfoque de hablar acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, si tienes ahí tu Biblia o si no, puedes seguir en las pantallas. Vamos a leer Mateo capítulo 6, los versos 5 al 15. De hecho, todo Mateo 6 está precioso. Si tú lo puedes leer en tu casa completo, te animo a que lo leas. Pero vamos a leer esta porción que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí viene la oración, que me encanta y es preciosa. De hecho, yo quiero animarte que en la semana te detengas a meditar en cada palabra, ¿sí? Que no lo hagas de corrido, sino que de veras digas y medites, a ver, ¿qué está diciendo cada una de estas porciones? ¿Sí? Dice, y fíjate lo que dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La verdad es que podríamos aquí cerrar e irnos, porque esta porción que acabamos de leer nos habla solito, ¿verdad? Trae muchas cosas, pero yo quiero enfocar en esta parte de venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿sí? Fíjate, permitir que el reino de Dios venga a nosotros y pedirle que su voluntad sea hecha en nuestras vidas es algo súper poderoso. A veces lo decimos muy a la ligera: sí, Señor, sea hecha tu voluntad. ¿Alguien le ha pasado? Que dice, sí, se haga su voluntad. Pero ¿realmente has meditado lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué significa realmente que diga, Señor, hágase tu voluntad? Fíjate, significa someterse a su señorío, dejar que Él intervenga y obre. O sea, realmente es decirle, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. ¿Sí? Es someter todo lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas y aún someter nuestra propia voluntad. Muchas veces oramos pidiendo a Dios que haga su voluntad en diferentes circunstancias de la vida, pero nos enfadamos cuando no pasa lo que yo deseaba o esperaba. Dile al que está a tu lado. Y lo voy a repetir por si estabas dormido cuando lo dije. Fíjate. Dice, pero nos enfadamos cuando no pasa lo que yo deseaba o esperaba. Muchas veces, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando no sucede como tú querías, te enfadas y te molestas con Dios y ahí estás renegando. ¿Sabes una cosa? El decir, hágase tu voluntad,
a veces no se va a hacer como tú deseabas o esperabas. Realmente, cuando tú oras, hágase tu voluntad, ¿estás consciente de lo que tú estás hablando y de lo que tú estás diciendo? Yo sé que ya muchas veces hemos hablado este testimonio, pero en estos días estábamos recordando con Dani. Fuimos a ver a unos amigos que pasaron también lo que nosotros vivimos, que se murió su bebé. Y Dani y yo estábamos orando y estábamos meditando sobre esto. Y estábamos recordando que cuando Jonathan estaba en la UCI, hubo un momento en que Dani estaba de aquel lado, yo estaba de este lado, en la incubadora. Y recuerdo que Dani de aquel lado le tomó, realmente su manita cogía nuestro dedo, era muy pequeñita. Y Dani estaba de aquel lado, yo estaba de este lado. Y recuerdo que oramos esto: Señor, te pedimos que hagas un milagro. Realmente el deseo de nuestro corazón es ir con nuestro bebé a casa. Esto es lo que nosotros deseamos. Pero te decimos en esta tarde, en esta mañana era, o tarde, ya ni me acuerdo. Y dijimos, hágase tu voluntad sobre él. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Soltamos y lo entregamos. ¿Cuál era el deseo del corazón de Dani? Mío. Salir con él, llevarlo a nuestra casa. Pero ¿sabes cuando tú dices, hágase tu voluntad sobre su vida? Hágase tu voluntad y no la mía. Sometemos nuestra voluntad por debajo de su voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Es verdad que muchas veces la voluntad de Dios a veces pues nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una cosa, pero Dios desea otra. ¿Sí? Dios desea otra. Y entonces ahí es cuando tú tienes que aprender que si tú oras y tú dices, Señor, hágase tu voluntad, tú vas a someter todas las cosas debajo de la presencia de Dios. Pedir la voluntad de Dios es soltar todo en sus manos y confiar en su soberanía. ¿Y sabes qué es soberanía? Fíjate, en general, la soberanía puede definirse como la autoridad suprema. Y sabes, cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es someter todo a la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la soberanía dice que es la autoridad suprema. O sea, tú dices, estás primero tú y yo me voy a someter a él. Yo me voy a someter a ello. Y yo quiero decirte que el hacer la voluntad de Dios siempre, aunque a veces no sucede como queremos, pero siempre va a ser lo mejor, la mejor respuesta. Si oras y pides que Dios intervenga, debes de soltar y confiar los resultados. Di conmigo, confiar los resultados. Vamos a hablar y voy a decir aquí algunas notas importantes sobre la voluntad de Dios. Realmente hay muchas más citas y bueno, me van a ayudar en la pantalla. Si tienes la costumbre de tomar nota, toma nota porque son varios versículos. Y yo te animo porque mira, cuando tú estás tomando nota hasta te ayuda a estar despierto, porque estás atento a lo que estamos diciendo. Así que te animo a tomar notas, ¿vale? Primero, número 1, vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú debes de saber cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad. Tú debes de saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, su voluntad es mejor que la mía. ¿Sí? Otro aspecto importante de la voluntad de Dios en Jeremías 29:11. Fíjate, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero decirte, la voluntad de Dios es de paz. ¿Sí? Y no de mal, sus pensamientos son de paz. Yo quiero decirte que si tú estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad, y realmente tú estás sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, cuando hay algo que trae inquietud en tu corazón y no sientes paz, yo quiero decirte, detente, porque pudiera ser que dieras un paso y estuvieras fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios va a traer paz, aunque a veces nos incomoda, pero en medio de la incomodidad sientes la paz de Dios. ¿Sí? ¿Sí?
Ok, otro punto, mira. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, ahí sigue hablando varias cosas. Pero fíjate, la voluntad de Dios te va a llevar a santificación. Si tú dices, no, es que esta es la voluntad de Dios para mi vida, pero no te está llevando a santificación, quiero decirte, hay una alerta. Porque la voluntad de Dios te va a llevar a santificación, ¿sí? Entonces tú tienes que, si tú quieres estar evaluando en tu vida, ¿realmente estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios? Estos tips te van a servir para ver si realmente tú estás soltando todo en sus manos. Fíjate, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios no cabe la insensatez. ¿Qué quiere decir esto? No hay imprudencia. Si tú dices, Señor, hágase tu voluntad, pero tú te das cuenta que estás cometiendo una imprudencia, luego a veces vamos conduciendo y tú dices, ay, mira, pues yo me voy a dar la vuelta aquí y que sea la voluntad de Dios. Si me pilla la policía, pues ya ni modo. A ver, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que tú te des la vuelta ahí si estás cometiendo una insensatez? Si estás cometiendo una imprudencia. Pero sabes, te voy a decir una cosa. Luego nos gusta pintarlo bien bonito. Es que la voluntad de Dios. Se están riendo porque ya los he cachado que ahí también son iguales, ¿eh? ¿Sabes? Yo quiero decirte, no tomes a la ligera estas palabras, porque el decir hágase tu voluntad, estás clamando para que venga el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu circunstancia, sobre tus situaciones. Y la voluntad de Dios no te va a llevar a cometer imprudencias, porque ahí dice que la insensatez no entra en la voluntad de Dios, ¿cierto? Son algunos puntos sobre la voluntad de Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad de Dios te va a llevar a hacer lo recto. Si tú dices, ay, pues yo voy a aceptar este trabajo y que sea la voluntad de Dios, pero te está llevando a hacer cosas ilícitas, cosas ilegales. A ver, se oye bien bonito, que se haga la voluntad de Dios. Pero si tú sabes que algo te está llevando a no hacer lo recto, quiero decirte, alerta, pip, pip, pip. Si algo te lleva a no hacer las cosas rectas, eso no es la voluntad de Dios sobre tu vida. Dile otra vez al que está a tu lado. Dile, te están hablando. Y contéstale tú y a ti también. Primera de Pedro 3:17. Aquí está otra vez. Pero mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sabes? Le estaba compartiendo esta mañana también en la primera reunión. Les decía que yo me acuerdo que en la universidad pues hacían fiestas, diferentes fiestas, y yo me daba cuenta que a mí no me invitaban. Pero ¿sabes por qué no me invitaban? Porque decían, no, a Itzel no le inviten a eso. Porque hacían fiestas donde no era precisamente lo correcto a veces que hacían, ¿no? Y como ya sabían que yo no iba a esos ambientes, o que yo no era de las que iba a hacer lo mismo que ellos hacían, luego decían, no, pues a Itzel ni le digan, porque seguro que Itzel nos va a decir que no. ¿Sabes qué? Yo prefiero padecer haciendo el bien que no haciendo el bien. Porque la voluntad de Dios es esta. ¿Sí? Que tú hagas el bien. Yo sé que a veces tenemos el corazón, porque hay una necesidad en nuestro corazón de ser aceptados. Y a veces cedemos a cosas que no son correctas, que no están bien, ¿sí? Simplemente a veces por encajar, por ser aceptados. Pero la realidad es esto. Mi mamá me decía, ¿aquí cuántas mamás hay? A ver si alguna vez le has dicho esto a tus hijos. Mi mamá me decía, Itzel, y si todos tus amigos se tiran al hoyo, ¿también tú te vas a ir al hoyo?
¿Alguien más le ha dicho eso a sus hijos o parecido? Porque ¿sabes qué? A veces por el hecho de querer ser aceptados, de querer encajar, de querer embonar, prefieres tirarte al hoyo que decir no. La voluntad de Dios no es que yo vaya por ahí, es que yo vaya por acá. Y es mejor padecer haciendo el bien que no haciendo el bien. La voluntad de Dios te va a llevar a hacer el bien. Jamás te va a llevar a hacer el mal. Primera de Juan 2:17. Fíjate, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios te va a llevar a permanecer. Di conmigo, permanecer. La Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Y aparte yo te voy a decir algo, es bien fácil. Es bien fácil. Estamos viviendo en tiempos en que la gente no permanece, que la gente cambia a cada instante. Y muchas veces nosotros somos igual. Pero yo te voy a decir algo, la voluntad de Dios te va a ayudar a permanecer. Que vengan lluvias, que vengan tormentas, que vengan huracanes, que vengan guerras, que venga lo que venga, tú vas a estar firme. Porque si tú estás haciendo, si tú eres alguien que hace la voluntad de Dios, vas a permanecer firme. La voluntad de Dios te hace permanecer. Te ayuda a dejar de ser fluctuante. La voluntad de Dios te va a ayudar a no ir para allá y para acá. Sí, es que hoy es por acá. No, y llevado por todos lados. Pero la voluntad de Dios te va a hacer estar firme, permanecer y decir, no, yo aquí sigo, yo no cedo, yo no caigo, yo sigo honrando a Dios en mis decisiones. Jesús mismo declaró que Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de Dios. Imagínate si Dios mismo dijo, de hecho ahí tenemos el versículo porque dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínate, Jesús mismo sometió su voluntad. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Y qué está orando Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús sabía el sufrimiento que venía en esa cruz. Sabía lo que era la cruz. Y Él estaba humanamente hablando y diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Jesús fue a la cruz y murió. Pero sabes, cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, aunque a veces no es lo que tú querías o lo que tú esperabas, quiero decirte que es mejor que padezcas un poco de tiempo, pero que después puedas ver la gloria de Dios. Porque Jesús fue a la cruz, pero no se quedó en la cruz. Jesús resucitó y por eso tú y yo hoy tenemos la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen gracias Jesús porque sometiste tu voluntad a la voluntad del Padre? Yo no sé qué cruz te va a tocar pasar cuando tú oras y dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no sé qué cruz te va a tocar pasar o qué cosa, pero lo que sí te puedo decir es que Dios no te deja en la cruz. ¿Sí? Que no te vas a quedar ahí todo el tiempo, sino que vas a ver cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, hay resurrección. Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, verás la gloria de Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, hay cosas que tú y yo no haríamos si no estuviéramos sometidos a la voluntad de Dios. ¿A alguien le ha pasado? Pero dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. La voluntad de Dios te va a llevar a querer y hacer
Porque una cosa es querer y otra cosa es hacer. Y la voluntad de Dios te lleva a querer y a hacer. Esa es la voluntad de Dios. Fíjate, su voluntad no negará su palabra. ¿Sí? No negará jamás su palabra. Y sabes lo que estaba hablando de decir, no, pues que muchas veces decimos, ay, pues hágase su voluntad. Y luego decimos, hay quien dice, ay, Señor, cámbiame a esta mujer. La mujer tiene 40 años. Y volteas al otro lado y ves 2 de 20 y decías, ay, gloria a Dios por la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, pero muchas veces disfrazamos ay, esa era la voluntad de Dios. Y hasta la justificamos para pecar. Y yo quiero decirte, ten cuidado con usar el era la voluntad de Dios para justificar cuando estás haciendo algo incorrecto. Ten cuidado. La voluntad de Dios no es esa, porque su voluntad no negará su palabra. Fíjate, no lo vamos a leer todo porque son varios versículos, pero yo quiero animarte, si hace mucho que no lees Mateo 4, donde está la tentación de Jesús. Tú ves a Jesús siendo tentado y ¿sabes cómo venció Jesús al enemigo? Con la palabra. Yo quiero decirte que el enemigo a veces va a distorsión, porque el enemigo vino con la palabra a tentar a Jesús, pero estaba distorsionando. Tú tienes que saber cuál es la palabra de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios sobre tu vida, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque el enemigo a veces te va a querer traer las cosas y pintártelas de una manera que tú digas, mira, es que todo se dio. A veces es que todo se dio. No, no se dio. Es que tú estás siendo necio y estás siendo insensato y estás yendo a buscar la voluntad de Dios en algo que no es de Dios. Pero tú estás queriendo someter tu voluntad a la voluntad de Dios, pero en realidad tú estás haciendo tu propia voluntad. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a llevar a eso. O sea, Dios no te va a llevar a negar su palabra. Si tú estás yendo parece que algo es que esto es de Dios porque se dio. ¿Sabes qué? No. Porque la palabra de Dios, o la voluntad de Dios nunca te va a llevar a negar su palabra. Vemos a Jesús. El enemigo vino y le tentó y le dijo, mira, y le presentó. Y Jesús respondía, escrito está. Y el enemigo lo desarmaba. Cuando el enemigo quiera venirte a presentar algo y ponértelo en bandeja de plata o hasta de oro, a veces usa, y decirte, mira, que tú puedes decir, no, esto no es la voluntad de Dios, porque su palabra dice, ¿sí? Su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Di conmigo, su voluntad siempre será mejor que la nuestra. El orar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas no nos quita de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. A veces decimos, no, pues que sea la voluntad de Dios, que se me abran las puertas de trabajo, pero te quedas en tu casa rascándote la barriga. El decir, Señor, sea hecha tu voluntad, no te exime de hacer lo que tú tienes que hacer. Porque a veces nos escudamos, no, yo ya oré, yo ya dije que se echa su voluntad. Pero no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Sí? El hacer, Señor, hágase tu voluntad, te debe de llevar. Como ya dijimos hace rato, la voluntad de Dios no te lleva a insensatez, no te lleva a imprudencia. Tú camina y da pasos de fe. Yo me acuerdo cuando Anita vivía con nosotros, vivió un tiempo antes de casarse y andaba buscando trabajo. Y yo le decía, Ana, si tienes que echar 1000 currículums, échalos. Y ya te llamarán de algún lado. Porque a veces venía soleada, cansada y decía, es que no hay trabajo, es que no. Y le decía, no te canses, tú sigue insistiendo, tú sigue tocando puertas y Dios abrirá la puerta correcta. Pero quiero decirte esto, amado. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es el bien y aún así no lo hacemos. Y luego todavía decimos, hágase tu voluntad. Y el Señor te dice, pero si ya sabes cuál es mi voluntad, ¿por qué no la estás haciendo?
Pero ¿sabes qué? El dejar que la voluntad de Dios intervenga en nuestras vidas, como decía, fíjate el Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice así como en el cielo, aquí en la tierra. Y el hacer la voluntad de Dios es dejar que el reino de Dios se establezca sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tus situaciones, sobre cada cosa en tu vida. Y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, pues vamos a ver las consecuencias de hacer nuestra voluntad. Pero si tú dices, Señor, hágase tu voluntad, sometes esa voluntad a su voluntad, tu voluntad a su voluntad, entonces vas a ver la mano de Dios interviniendo. ¿Sabes? Esto toca nuestro orgullo. Porque muchas veces decimos, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y así es, y así lo voy a hacer. ¿A alguien más le pasa o solo yo lucho con eso? Yo creo que desde chicos, bueno, los que tenemos hijos, es que luchas con tus hijos porque quieren hacer lo que les da la gana. Tú les dices esto, no. ¿Cómo que no? Te dicen, ¿no? ¿Alguien más ha luchado con eso? Porque desde chico traemos esa naturaleza en nuestro corazón, el querer hacer. Aún Pablo lo decía, ¿se acuerdan? Que decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que no quiero hacer, porque muchas veces ahí nos encontramos. Realmente ya estoy terminando, pero yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿realmente quieres hacer esa oración sobre tu vida? Y decir, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. No lo digas a la ligera, piénsalo. Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Muchas veces tú sabes lo que el Señor ya te ha estado pidiendo y lo que el Señor te ha estado guiando para hacer su voluntad. Y a veces luchamos en entregarle, en soltarle, en ir por el camino correcto. Pero yo quiero decirte algo, no hay nada como soltarlo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Yo he estado siendo diligente. Yo he estado haciendo lo que tú me has estado guiando, pero hágase tu voluntad. Con el paso del tiempo, ya van a ser 7 años de que pasó lo de Jonathan. Ahora este diciembre cumpliría 7 años. Y con el paso del tiempo, cada vez vemos más claramente cuál era la voluntad de Dios. Yo sé que si Jonathan estuviera aquí, Gabriel no estaría en medio de nosotros. Dios vio a Gabriel, aunque nosotros no lo habíamos visto. Y Él sabía que Él tenía que llegar a nuestras vidas. Una, para moldearnos a nosotros. Porque no ha sido fácil, ¿eh? Ya en noviembre vamos a hacer 3 años con Él en casa. Y no ha sido fácil. Nada fácil. Todavía a veces me jalo los pelos. Y todavía a veces lloro y a veces también me enojo. Pero ver dónde está y cómo llegó. Y tú dices, la vida de este niño está siendo cambiada. Y yo sé que un día él va a confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y su eternidad será cambiada también. Estamos cambiando el destino de su vida. Nosotros no lo sabíamos, pero a la hora que dijimos, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, nos quitó algo que amábamos y algo que deseábamos. Y yo te voy a decir una cosa, que a estas alturas yo te puedo decir que no cambiaría la historia. Porque ¿sabes qué? Yo sé dónde está Jonathan. Yo sé dónde está. Y yo sé que un día lo voy a ver. Pero luego digo,
¿dónde estaría Gabriel si no hubiera pasado lo que ha pasado? Someter tu voluntad a la voluntad de Dios a veces duele, a veces cuesta. Pero yo quiero decirte que hacer la voluntad de Dios sobre tu vida, vas a ver cosas eternas y vas a ver el cielo moviéndose alrededor y vas a ver cómo Dios no se equivoca, cómo Dios no retarda sus promesas. A veces dejamos de ver promesas de Dios en nuestra vida porque estamos corriendo detrás de nuestra voluntad, estamos corriendo detrás de lo que nos da la gana y no sometemos nuestra voluntad y no somos quebrantados. Pero yo quiero decirte, yo prefiero ser quebrantada en mi voluntad al día de mañana verme fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que perder? Yo quiero decirte que lo que tú pierdes al someter tu voluntad a Dios no es nada comparado a lo que tú ganas cuando sometes tu voluntad al señorío de Dios. Y yo quiero decirte, hasta te evitas problemas. Porque si el Señor está diciendo, no os unáis en yugo desigual, y tú dices, no, yo quiero irme con este, o yo quiero irme con esta, porque también se dan los ambos casos. Y después ves las consecuencias de lo que tú quisiste hacer. Pero ¿sabes que Dios es tan bueno? Que cuando tú vienes delante de Él y te arrepientes y vuelves a decirle, Señor, hágase tu voluntad, Dios es experto también en cambiar las cosas. Pero es una constante, porque nos vamos a equivocar muchas veces, pero es una constante de venir a la presencia de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero esto, pero yo sé que lo que tú quieres es esto, y poder morir a esto para ganar esto otro. Decir, vale la pena hacerlo, vale la pena intentarlo. Pero yo te voy a decir algo, ya creo que ya se los dije, pero el hacer la voluntad de Dios te va a tocar en el orgullo. Y muchas veces no queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios porque somos orgullosos. Y porque no, y así se va a hacer. Pues mira, la palabra de Dios dice que, ¿qué pasa con el orgulloso? Dios lo resiste. Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Y también tarde o temprano el orgullo cae. Entonces mi pregunta, ya estoy concluyendo, ya tengo rato concluyendo, ¿verdad? Pero mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿realmente, conscientemente vas a poder levantar tus manos y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Conscientemente, no simplemente por decirlo, sino decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que te pongas en pie. Yo quiero decirte, no tengas temor de soltar y de someter tu voluntad a la voluntad de Dios. No tengas temor. Quizás a veces vas a ver el resultado de cuando sometes tu voluntad, y a veces es el fin que estabas esperando, ¿sí? A veces sucede lo que tú querías que sucediera. Pero ¿y si no? Tu corazón va a permanecer realmente con gozo, con gratitud, va a permanecer firme, o te vas a enfadar. Te vas a enfadar con Dios, te vas a enfadar con tu familia, te vas a enfadar con la gente a tu alrededor. Es algo entre tú y Dios, pero en esta mañana yo quiero que conscientemente, después de haber compartido lo que he compartido, si tú dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, levantes tus manos ahí en tu lugar y se lo digas.
Sé valiente al hacerlo. No tengas temor y ríndele todo. Ríndele tu voluntad. Ríndele todas esas cosas que tú sabes que quizás has estado haciendo no en su voluntad, sino en la tuya propia. Y ríndeselo, suéltalo. La voluntad de Dios siempre será mejor que la tuya. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a buen camino. La voluntad de Dios te va a llevar a hacer lo recto. La voluntad de Dios te va a ir perfeccionando. La voluntad de Dios te va a ir santificando. La voluntad de Dios va a quebrantar también tu orgullo. Pero yo quiero decirte, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Y es mejor padecer un poco de tiempo para poder ver la gloria de Dios, para poder ver cómo Dios resucita lo que hemos dejado en sus manos. Muchas veces nos toca traer a Isaac al altar y decir: Dios, aquí está mi Isaac. Y eso significa: aquí está lo que amo, aquí está lo que quiero, aquí están mis deseos. Pero decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos en este lugar nos ayudes a caminar cada día sometiendo nuestra voluntad a tu voluntad. Y que cada uno de los que estamos en este lugar podamos ser personas que caminan en rectitud, que caminan haciendo lo que es grato delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor. Sometemos nuestras voluntades en esta mañana. Lo sometemos a ti, Dios, y esto te decimos: hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús.